de los análisis estadísticos porque van íntimamente de la mano, nos ayudan a entender la cuestión del diseño apropiado, porque justamente un diseño experimental apropiado es aquel que nos permite realizar un mejor análisis estadístico. Pero bueno, vamos a continuar con lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que era sobre el análisis de la varianza. ¿Ahí se está viendo mi pantalla compartida? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, habíamos quedado la reunión pasada con lo referido a análisis de la varianza, ¿sí? Que era un método de análisis que nos permite desglosar esa variabilidad total observada en los individuos en una fuente de variación propia al tratamiento que estamos aplicando, ¿sí? Y otra variabilidad que se debe, que nosotros generalmente denominamos al azar, ¿sí? O también error, pero no, repito, no porque no quiere decir que se hizo algo mal, sino que es esa variabilidad que no se puede explicar, ¿sí? Que no tiene una explicación, sino que se debe a esa variabilidad normal de los individuos, a esa distribución normal, ¿sí? Y acá está el modelo estadístico, que es el que nos explica esa variabilidad, ¿no? Siendo I la variabilidad total, la misma es explicada por un efecto de la media, ¿sí? O sea, porque todas las observaciones van a estar, digamos, ubicadas o situadas alrededor de un centro, que es la media, ¿sí? Que es la que explica esa variabilidad, más una variabilidad debida al tratamiento aplicado y otra variabilidad no explicada o variabilidad debida al azar, o simplemente llamada error. Y en este caso, recuerden que el análisis de la varianza se aplica o se utiliza cuando tenemos más de dos grupos, es decir, 3 o más tratamientos, incluido el tratamiento control, que también no deja de ser un tratamiento. Y acá tenemos tenemos una situación hipotética con 4 grupos de animales, 4 grupos de cerdos formados cada uno de ellos por 5 unidades experimentales. Estos valores numéricos que se observan acá son los pesos de estos animales. Fíjense que esta es una condición importante a la hora de hacer un experimento, que es la homogeneidad entre las unidades experimentales. Fíjense que todos tienen un peso bastante similar, son animales bastante parecidos, obviamente con pequeñas variaciones entre ellos, pero no se alejan mucho. Y posteriormente, bueno, acá tenemos calculados los promedios para cada grupo. Estos serían los tratamientos, 0, 5, 10 y 15, creo que eran niveles de vitaminas. A ver. No importa el tratamiento acá, sino que simplemente son diferentes tratamientos. Chicos, una cosita, cualquier cosa, si yo dejo de hablar, si se me corta, porque por ahí como no estoy viendo la pantalla no me doy cuenta, me avisan por el grupo de WhatsApp, porque hoy a la mañana estuve teniendo muchos problemas de internet. Y podemos observar, en este caso nos compara a partir del inicio del experimento, donde acá tenemos los valores promedios de peso para cada tratamiento,
están simuladas dos posibles situaciones. Transcurrido un cierto tiempo, se vuelven a pesar a los animales y se observan en un caso, obviamente estos animales pasó el tiempo, fueron creciendo, aumentaron de peso, se vuelven a pesar a los mismos, se calculan los promedios, y en esta situación vemos que los promedios son bastante parecidos entre sí, 22,28, 78, 76 y 23,64. No hay mucha diferencia así a simple vista. Obviamente nosotros, así observando los números directamente, no podemos llegar a una conclusión. No podemos decir, sí, no, acá no hay mucha diferencia. Para eso posteriormente vamos a hacer el análisis estadístico. O tenemos este otro caso, la situación B, también hipotética, donde sí observamos mayores diferencias entre las medias de los distintos tratamientos, ¿sí? 22,28, 25,24, 30,56 y 34,64. Entonces, bueno, obviamente, observando estas dos situaciones, es probable que en este segundo caso haya alguna diferencia estadísticamente significativa. Es probable, todavía no lo podemos asegurar, pero sí, así, digamos, observando, decir, sí, quizás acá haya alguna diferencia. Y quizás acá en esta otra situación, tal vez no. No quiere decir que no, porque mientras que no haga el análisis, no lo puedo saber con certeza. Realizamos los cálculos necesarios. Y acá tenemos calculada la suma de cuadrados totales, ¿sí?, para cada grupo. Quiero ver, a ver, todo acá. Para el primer caso, para esta situación hipotética, este posible resultado, ¿sí?, donde tenemos los promedios bastante parecidos, se realiza el cuadrado del análisis de la varianza. ¿Se acuerdan que hacíamos, descomponíamos la variabilidad total en una variabilidad debida al tratamiento? Ahí está acá, 4,81. Y una variabilidad debida al azar. Acá ya observando esta situación podemos ver que la mayor proporción de la variabilidad total, que es 101,43, está dada por el error. O sea, se debe al azar esa variabilidad. Y una proporción muy pequeña de esa variabilidad se debe al tratamiento. Calculamos los cuadrados medios, ¿sí? ¿Se acuerdan que el cuadrado medio era una varianza, en realidad, porque hacíamos la suma de cuadrados sobre los grados de libertad, y posteriormente hacemos un cociente para calcular el valor de f? Hacemos un cociente entre el cuadrado medio entre tratamientos, ¿sí? O sea, esas diferencias que hay entre los diferentes tratamientos, y el cuadrado medio dentro del tratamiento, esa variabilidad que yo observo dentro del tratamiento. Calculo el valor de f, por ahora no miren este p-valor, porque esto así como está, esta tabla es una salida del programa Infostat, que nos agrega este valor, el p-valor. Si nosotros hacemos a mano el cálculo, vamos a llegar hasta el valor de f calculado. Este valor de f calculado lo tenemos que comparar posteriormente con un valor de f de tabla, que lo vamos a buscar con los grados de libertad del numerador
que son 3, fíjense acá. El numerador, que sería el cuadrado medio entre tratamientos, tiene 3 grados de libertad. Y el denominador, que es el cuadrado medio dentro del tratamiento o del error, tiene 16. Y después yo hago un cociente entre estos dos. Entonces, para el valor de f de tabla tengo que buscar con los grados de libertad del numerador y del denominador. Me voy a la tabla de f y veo que para 3 grados de libertad en el numerador y 16 en el denominador, mi valor de f de tabla es 3,239. Este valor de f de tabla yo lo coloco acá en la zona crítica, que se acuerdan que decíamos que acá me marca el límite entre el rechazo de la hipótesis nula o la aceptación. Este está dado por el nivel de alfa y acá yo coloco el valor de tabla, el valor crítico de tabla. Y posteriormente ubicaré mi f calculado, ¿sí?, en relación al f de tabla. Si el f calculado es menor que el f de tabla, caería en esta zona. Y si mi f calculado es mayor que el f de tabla, cae por fuera de la zona de confianza o de aceptación, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. En nuestra situación particular, nuestro f calculado fue de 0,27. O sea que, ¿dónde cae? Dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula, cae por acá. Y en términos de probabilidades, ¿qué estamos diciendo? Que la probabilidad de que estos resultados, estas observaciones, se dé por azar, es muy alta. Fíjense qué valor de probabilidad tenemos acá, muy alta. ¿Sí? 0,27 está por acá. Entonces, la probabilidad de que estos resultados observados se den por azar por esa variabilidad normal es muy alta, ¿sí? Y cae acá. Por lo tanto, yo digo que, o sea, en base a eso que dije de la probabilidad, estoy aceptando la hipótesis nula. Digo que las medias o las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. Se deben al azar, porque tienen una alta probabilidad de darse por azar. Si me voy de vuelta a la salida del Infostat, el programita va un paso más y además de calcular f, me calcula el p-valor, el valor de probabilidad de este resultado. Y justamente me dice, en una escala de entre 0 y 1, me da un valor de probabilidad de 0,85, 0,849. O expresado en porcentaje, 85%. O sea que la probabilidad es muy alta. El p-valor es mayor a 0,05. Y más aún es altísimo. ¿Sí? En el otro caso, en la situación paralela, donde tuve estos otros valores observados, calculo nuevamente, hago las sumas de cuadrados, calculo la variabilidad total, ¿sí? Y fíjense acá cómo cambió. La mayor variabilidad, la mayor proporción de la variabilidad en este caso, está indicada por el tratamiento, ¿sí? Me dice que del total de la variabilidad, al tratamiento se debe esta cantidad y al error o al azar se debe esta otra cantidad. Es, a ver un poquito. ¿Sí? Posteriormente, nuevamente también con los grados de libertad, calculamos los cuadrados medios, que son varianzas. Hacemos un cociente de varianzas entre ambos, cuadrado medio, entre tratamientos y dentro de tratamientos, y me da un valor de f calculado de 32,68. Como los grados de libertad son los mismos, nuestro valor de f de tabla
sigue siendo 3,23, 3,24 que va ubicado acá. ¿Y dónde va a ir mi valor de F calculado? Si es de 32, tanto. Va a caer de este lado, ¿sí? Muy lejos. Cae por acá. Más todavía, se sale de la pantalla. Entonces, la probabilidad de que este resultado observado, de estos resultados, se den por azar, es muy baja, ¿sí? Es muy baja la probabilidad. Es menor al 0,05. Acá tenemos 0,05. En el valor de 3,29, 3,24 coincide con el 0,05 y de ahí, a medida que aumenta mi valor de F, ¿sí?, me indica un menor valor de probabilidad. Entonces decimos que las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Y si volvemos al resultado que nos dio el Infostat, nos dice que el valor P es menor a 0,001. 0,0001, ¿sí? Es un valor de probabilidad muy bajo, ¿sí?, como para que eso se dé por azar. Entonces, en este caso, en el caso anterior, nosotros aceptamos la hipótesis nula, decimos que las diferencias observadas no son estadísticamente significativas, que esa variabilidad se da, como vimos que hay una muy poca variabilidad entre los tratamientos, ¿sí? La mayor proporción de la variabilidad está dentro de los tratamientos, ¿sí? Si todos recibieron el mismo tratamiento y hay variabilidad, esa variabilidad no se va a deber al tratamiento, se va a deber a otras causas. Y en este caso, el p-valor nos dice que la probabilidad de que esos resultados observados se den por azar es muy baja. Entonces decimos que no se van a deber al error, a esas causas no explicadas, sino que están siendo explicadas por el tratamiento. Las diferencias son estadísticamente significativas. Esas son las interpretaciones que ustedes van a tener que hacer cuando lean los trabajos o cuando realicen sus trabajos científicos, ya sea sus trabajos finales de graduación, etc. Y recuerden, cuando planteamos las hipótesis estadísticas, donde tenemos la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, estadísticamente, obviamente, ¿sí? La muda del grupo del tratamiento 0 es igual a la del tratamiento 5, que a su vez es igual a la del 10 y la del 15. ¿Sí? Y en el caso de que yo rechace la hipótesis nula, ¿sí?, en este caso, decimos que me quedo con la hipótesis alternativa donde al menos una de las mu es diferente. El tema es, la cuestión es que no sé cuál de ellas. No sé dónde está la diferencia. ¿Se entiende? A ver, quiero ver algo. Acá. Como yo no sé, como yo les dije recién, cuando rechazamos la hipótesis nula, es decir, nos quedamos con la alternativa, y la alternativa me dice directamente que al menos una de las mu es diferente, y yo no sé dónde está la diferencia, ¿sí?, tengo que hacer las pruebas post-ANOVA, como el test de Tukey, ¿sí?, es uno de los más utilizados, que en este caso me va a indicar con una letra dónde está la diferencia. Acá da directamente que todas las mu son iguales porque está usando estos dos ejemplos, ¿sí?, donde el p-valor es alto, pero el programa les dice así:
medias con una letra común no son significativamente diferentes. Eso también ustedes van a encontrar en los trabajos. Paralelamente a la información de las medias, por ahí del error estándar, del desvío estándar, se van a encontrar con letras. Y seguramente en la descripción del trabajo les va a decir, medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes, o medias con letras diferentes son estadísticamente diferentes, algo así. Entonces, en este caso, si acá, por ejemplo, hubiese el grupo 0 con una A, el grupo 10 con una A, el grupo 5 con una A y el 15 con una B, me estaría diciendo que la diferencia está entre el grupo 15 con respecto a los otros 3 que a su vez son iguales entre sí. También puede pasar que, por ejemplo, uno tenga la letra A, el otro tenga la letra B, el otro la C, el otro la D. Es decir, que todos son diferentes entre sí. Pueden ser múltiples las opciones, las causas de variabilidad. No las causas, sino los resultados posibles en cuanto a diferencias entre las medias, diferencias estadísticamente significativas. Pongan presente los que entraron recién, no sé si llegaron a poner su presente en el chat. Hasta acá fue un poquito similar nomás a lo que vimos en la reunión pasada, simplemente les quería mostrar con otro ejemplito con las diapositivas. Ustedes de aquí en más, cuando realicen sus trabajos, ya sea sus tesis o lo que sea, no van a hacer estos cálculos, a ver. No van a estar haciendo esto. ¿Sí? No van a estar armando los cuadritos del análisis de la varianza. Directamente van a cargar los software, ¿sí? Y van a interpretar los valores. ¿Sí? Ya sea el valor de F, el p-valor. Pero es importante que sepan en qué consiste el análisis de la varianza. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué estoy analizando? ¿No? Por eso, digamos, este recordatorio teórico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar, agregar? ¿Sigo? Bueno. Eso entonces, análisis de la varianza es un análisis estadístico. ¿Sí? Después dijimos, o sea, los análisis estadísticos son los estudios que vamos a hacer sobre las variables para detectar esas diferencias. ¿Sí? Para detectar la causa de esas diferencias. Para poder diferenciar a qué se debe esa variabilidad. ¿Se debe al tratamiento? ¿Se debe al azar? Para hacer un mejor análisis estadístico, para poder aplicar de una mejor manera las diferentes pruebas o diferentes análisis, es importante que tengamos un adecuado diseño experimental. Es importante realizar un adecuado diseño. El más simple de todos, que ya estuvimos mencionando, es el diseño completamente aleatorizado. Como su nombre lo indica, las unidades, los tratamientos se asignan al azar a las diferentes unidades experimentales. En este caso, acá como lo indica la definición, dice que es el más simple de todos los diseños. Y este diseño se usa cuando hay una marcada homogeneidad entre las diferentes unidades experimentales. O sea, dicho de otra forma, hay una gran similitud entre las unidades experimentales. En esa situación,
aplicamos este diseño, que es el más simple. Como dice acá, los tratamientos se distribuyen al azar en todas las unidades experimentales, ¿sí? Y acá dice, utilizado cuando la variabilidad de todo el material experimental es relativamente pequeña y está uniformemente repartida. ¿Sí? Ese es el más frecuente, digamos, que se va... Sí, es uno de los más frecuentes que se utiliza y el más simple de todos. Después también nos aclara acá que en este tipo de diseño tenemos dos fuentes de variación, dos fuentes que van a provocar la variabilidad. Una de ellas, esa variabilidad total, que estamos hablando, esa variabilidad total observada, una de las fuentes va a ser atribuible al tratamiento y la otra al error. Lo que estuvimos viendo hasta recién, digamos, en el ANOVA acá, ¿sí? La explicación de esta con el modelo estadístico, la explicación de la variabilidad dada por el tratamiento y por el error, ¿sí? Por eso se dice que se denomina como un solo criterio, ¿sí? Un solo criterio de clasificación de la variabilidad que es debida al tratamiento. Porque la otra variabilidad, la del error, la vamos a tener siempre, ¿sí? Siempre voy a tener una variabilidad entre los individuos. Entonces ese es el diseño que se aplican, digamos, es el que está acá. Es este acá, ¿sí? Tenemos, se conforman los 4 grupos al azar, ¿sí? Y se aplican los tratamientos también al azar. Pero puede ocurrir, bueno, acá dice, yo ya me quería adelantar. Bueno, esto es lo mismo que yo les dije recién. Estos experimentos en los cuales un solo factor es el que varía, es decir, yo tengo todas las condiciones controladas, ¿sí? Y aplico controladas y similares para los distintos grupos o muestras, y la única diferencia que va a haber entre los diferentes grupos es el tratamiento que yo estoy aplicando, ¿sí? Va a ser el tratamiento, un grupo 0, otro 5, otro 10 y otro 15, esa es la única diferencia que hay, en teoría. Las otras características son similares para todos los grupos, ¿sí? Similares animales, acá vimos que son animales de pesos similares, similares condiciones de alojamiento, similar genética, similar trabajo en cuanto al manejo de los animales, la limpieza, todo exactamente igual. La única variación es el tratamiento, ¿sí? Entonces, en este experimento solo varía un factor, que es el tratamiento. Se denomina experimento a una vía de clasificación. Y acá me tira ejemplos. Por ejemplo, bueno, este habla más de agronomía porque habla de dosis de fertilizante. Es un único fertilizante que se evalúan diferentes dosis, o pruebas de insecticida, diferentes dosis de insecticida, diferentes densidades de plantación. Esto ya lo vimos, no vamos a estar repitiendo. ¿Sí? Y bueno, y eso sería básicamente, ¿no? No me quiero extender mucho porque ya estuvimos hablando de este tipo de diseño, ¿sí? No tiene mayores misterios. Ahora sí, pasamos a otro diseño, que es el diseño en bloques completamente aleatorizados. Antes de seguir, hago siempre la pregunta del rigor. ¿Quedó alguna duda con respecto a análisis de la varianza, a diseño completamente aleatorizado?
¿Hay alguna duda al respecto? No. ¿Sigo? Bien. Siguiendo con los diseños experimentales, tenemos un segundo tipo de diseño que es muy similar al anterior, solo que se utiliza cuando vamos a tener una fuente conocida de variabilidad entre las diferentes unidades experimentales. Bueno, gracias María. Este diseño en bloque se utiliza entonces, repito, cuando tenemos alguna fuente de variabilidad adicional al tratamiento que también puede tener un efecto sobre la variable que yo estoy evaluando. ¿Sí? Por ejemplo, estoy evaluando la ganancia de peso, y puede haber alguna otra variable que pueda ocasionar una variabilidad de esa variable. ¿Sí? Repetí muchas veces la palabra variable. En ese caso, además del tratamiento, voy a tener el efecto de alguna otra variable que yo tengo que identificar. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más común para este tipo de variable y experimento es el sexo de los animales. Yo sé que en los diferentes sexos, en los dos sexos, la ganancia de peso no va a ser la misma. Entonces, si yo estoy evaluando justamente un tratamiento que me debería producir una variabilidad en el peso, y tengo otra variable como ser el sexo que también afecta al peso corporal, la ganancia de peso, yo tengo que considerar eso. Tengo que considerar ese otro factor de variación o de variabilidad. Entonces, a ver, acá nos dice el texto que el diseño en bloque se utiliza cuando se conocen fuentes de variabilidad que diferencian a las unidades experimentales. Por ejemplo, con animales con características como ser el peso inicial, es decir, que partamos de diferentes pesos, animales de diferentes razas, de diferente sexo, condición corporal, edad, etapa de lactancia, camadas, etcétera, que me puede hacer que varíe esa respuesta, adicionalmente al efecto del tratamiento. ¿Sí? Y después me dice, esta situación me permite a mí agrupar las unidades en bloques, de manera tal que las unidades en un bloque sean tan uniformes como sea posible, o sea, tratar de que estén distribuidos de forma más homogénea. Acá me tira un caso, por ejemplo, pasa que este es de agronomía, donde tengo diferentes parcelas, y creo que este es un caso de, no sé si dosis o tipo de fertilizante que se usan, porque sabemos que el suelo no es uniforme en un campo, en una chacra, entonces puede ir variando. Y eso se hace, digamos, es una causa de hacer un bloqueo. Acá también se realizan bloques que van a estar conformadas por esas variables. En este caso, fíjense que a la variabilidad total, en el modelo estadístico, a la variabilidad total observada, yo voy a tener el efecto de la media, que ya estuvimos viendo, el efecto del tratamiento, se le agrega el efecto del bloque, ¿sí? Y sigue estando el efecto del error. ¿Sí? Ahí están las descripciones.
¿sí? Lo mismo acá, las hipótesis se plantean de diferente manera, pero lo que se hace al conformar los bloques es analizar, digamos, considerando esas características diferenciales entre las unidades experimentales. Eso se consideran los bloques. Ojo, no quiere decir que cuando yo conforme los grupos o muestras, no quiere decir de que yo coloque, digamos, todos machos en una muestra, todas hembras en otra, no. ¿Sí? Yo cuando analizo posteriormente, o sea, cada muestra va a estar conformada por machos y hembras. Eso se va a conformar por azar. Lo que sí tratamos de hacer es que todas las muestras tengan una distribución homogénea de esos individuos, es decir, que yo tenga machos y hembras en los diferentes grupos. Y posteriormente, cuando se hace el análisis estadístico, ahí sí se procede, digamos, a considerar cada bloque que sería esa causa de variación. Acá les muestro con el... A ver, pregunto, ¿ustedes tienen instalado el Infostat? No. No. Bueno, el Infostat es un programa, bueno, No, sí, no, seguramente lo profe. recuerdan pero ¿se acuerdan del programa? Lo habrán escuchado nombrar cuando cursaron bioestadística. Cuando cursamos nos habían hecho instalar las computadoras. Bueno, ¿cuándo cursaron ustedes que no había Infostat? No había, no existía internet. No, sí, cierto. En el cursado de bioestadística, digamos, no hasta hace mucho no se usaba el Infostat, hace poco nomás se empezó a implementar el uso, el doctor Sánchez les muestra en el teórico, pero es un programita que yo les recomiendo que se lo descarguen, es en la... A ver. Ahí está, infostat.com.ar. Tiene una versión... Este es un programa hecho por la Universidad de Río Cuarto, está desarrollado ahí. Y tienen una versión libre, que se llama acá versión estudiantil, donde ustedes la pueden descargar. Para eso tienen que solicitar una clave de activación. Acá tiene creo que un formulario donde ustedes quieren acceder acá. A ver acá. Acá. Tienen que cargar sus datos, poner un correo electrónico válido y ahí les va a llegar a su correo una clave de activación. Y después descargan el Infostat. Pueden optar por la versión español o en inglés. Por ahí tienen, les gusta el inglés y bueno. Y acá van a poner la clave de activación. Creo que esa es. No me acuerdo bien cómo era, pero yo tengo hecho un tutorial que después lo puedo buscar y les paso. Y eso les habilita la versión estudiantil que, si bien tiene algunas ciertas limitaciones con respecto a la versión que se paga, que se compra, digamos, para el uso que le damos nosotros, el uso básico, anda perfecto. Y es un muy buen programa, muy, muy fácil de usar, muy intuitivo. Además está bueno porque este es el programa. Si ustedes vienen acá en la versión de ayuda, dice manual, viene arriba, y ahí les baja un PDF que es, si bien es un tutorial para usar el programa, el Infostat, está muy bueno porque les da una cierta explicación de la estadística. ¿Sí? Está muy bueno
el manual del Infostat. ¿Sí? Acá justamente está hablando del diseño en bloque. ¿Sí? Fíjense, tiene una pequeña... ¿qué dice, por ejemplo? Creo que lo mismo que decía acá. Cuando existe variabilidad entre las unidades experimentales, grupos de unidades homogéneas pueden ser vistos como bloques para implementar la estrategia conocida como diseño en bloques. ¿Sí? Y nos da una característica muy importante, ¿sí? Decir que, por ejemplo, las unidades experimentales dentro de cada bloque, ¿sí?, deben ser parecidas entre sí. ¿Sí? Es decir, si yo tengo animales, un grupo de cerdos y tengo machos y hembras, voy a tener el bloque machos, ¿sí?, los cuales tienen que ser parecidos entre sí, y a su vez el bloque de hembras también parecidas entre sí. ¿Sí? O sea, dentro del bloque tiene que haber homogeneidad. ¿Sí? Como dice acá, homogeneidad dentro del bloque. Y que los bloques debieran ser diferentes entre sí. Es decir, no es lo mismo hablar de macho que de hembras. Y eso sería la heterogeneidad entre bloques. Y ahí les va dando, digamos, una cuestión teórica sobre el tema, además de enseñarles cómo usar el software, el programa. ¿Sí? Dijimos, este es el Infostat. Lo bueno que también, acá en el tutorial les va hablando de cómo ir realizando cada análisis, y tiene el programa ya precargado. Acá si nos vamos a archivo, abrir datos de prueba, ¿sí?, tiene una serie de tablas que ya están cargadas para poder practicar. ¿Sí? Entonces se entiende el fundamento del diseño en bloques. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Por ejemplo, ustedes quieren realizar un experimento, ¿sí?, donde quieren probar un determinado alimento, un determinado medicamento, y esperarían evaluar el efecto de ese tratamiento sobre la ganancia de peso, y entre sus animales tienen machos y hembras. Entonces se sabe que la respuesta no va a ser la misma. Y muchas veces, obviamente, lo ideal sería tener o todos machos o todas hembras, pero muchas veces, como habíamos hablado en la clase pasada, no siempre tenemos los recursos económicos para poder contar solamente con machos o solamente con hembras. O simplemente dificultad para conseguir animales similares del mismo peso y del mismo sexo. Entonces recurrimos a usar animales de diferente sexo y realizamos un diseño en bloque, ¿sí?, para poder también diferenciar o separar esa variabilidad de vida al efecto de los bloques. Vamos a trabajar con les voy a mostrar cómo se hace con el Infostat. Vamos a trabajar con una de las tablitas de prueba. Entonces abrimos datos de prueba y nos vamos acá a bloque. ¿Sí? Así se llama el archivo que está hecho para el diseño en bloque. Acá tenemos una tabla. Fíjense que la forma de cargar también en el Infostat también es de una manera particular. En una columna vamos a colocar los diferentes bloques. A ver, ¿a qué se refiere este ejemplo? Acá está. Se realizó un ensayo para evaluar el rendimiento en kilogramos de materia seca de una forrajera con distintos aportes de nitrógeno.
¿sí? O sea que el rendimiento, la columna rendimiento va a ser la producción de materia seca. La columna de tratamiento hace referencia a los niveles de nitrógeno utilizados y la columna de bloque hace referencia a diferentes zonas de la parcela o del campo donde se realizó el experimento. ¿Sí? Entonces el bloque hace referencia a diferentes zonas. Tenemos, ¿cuántos bloques? Cuatro bloques, o sea, 4 parcelas diferentes. ¿Sí? O sea, 4 características diferentes de los suelos. Por eso se divide en bloques. Pero fíjense que nos aseguramos de que cada tratamiento aparezca en cada bloque. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el bloque 1 con los 5 tratamientos diferentes. Y así sucesivamente. Posteriormente, para analizar, nos vamos a estadística, análisis de la varianza, y ahí tenemos. Esto no, yo no lo puedo, a ver si puedo agrandar la pantalla. No sé si logran ver bien. En este caso acá, es la ventanita que me abre del análisis de la varianza, nos da, por un lado, variables dependientes. La variable dependiente es aquella variable que va a variar en función de otra, que depende de la otra. Por eso se llama variables, o sea, se la clasifica como variable dependiente, ¿sí? Es la que yo estoy evaluando. En nuestro caso en particular, ¿sí? Lo que yo estoy evaluando va a ser el rendimiento de materia seca, ¿sí? En función de los diferentes tratamientos, ¿sí? O sea que la variable dependiente es la que varía en función de la variable tratamiento, que serían los niveles de fertilizante nitrógeno, ¿sí? Entonces vuelvo acá, estadística, análisis de la varianza. Como variable dependiente selecciono rendimiento. Ahí. Y variables de clasificación, voy a seleccionar bloque y tratamiento. Aceptamos. Ahí me da una serie de opciones que no le vamos a... Para lo que estamos haciendo no tienen, digamos, una utilidad. Y lo que sí le podemos pedir son comparaciones. ¿Para qué? Para que en el caso de que nosotros rechacemos la hipótesis nula, que nos quedemos con la alternativa en la cual nos dice al menos una de las mu es diferentes, realizar alguna de estas pruebas que me diga dónde está la diferencia, que me diga cuál de esas mu es diferente. Vamos a pedirle 2K, ¿sí? Que es de las pruebas que más utilizamos. Y aceptamos. Fíjense que es instantáneo el cálculo. Es algo totalmente instantáneo. A ver, ¿cómo puedo agrandar acá? Ahí está. Acá sí puedo agrandar el resultado. Acá observamos, nos tira 2 tablitas. En una primera me hace una estadística descriptiva, ¿sí? Donde me da una pequeña estadística, no muy amplia. Yo si quiero lo puedo pedir más, pero ahora no me interesa. Me da el número de individuos, un N de 20, de unidades experimentales en realidad. Me da el coeficiente de variación, me da el R cuadrado, el coeficiente de determinación. El R cuadrado o coeficiente de determinación que proviene de la regresión lineal me indica
la proporción de la variabilidad total de la variable dependiente, que es explicada por la variable independiente, ¿sí? Dicho de otra manera, me está indicando, mediante otro análisis, no con el ANOVA, sino con un análisis de regresión lineal, me dice de la variabilidad total que se observa en las unidades experimentales, el 94%, o sea, de estos resultados, la variabilidad total observada en estos resultados, el 94% de esa variabilidad se debe al tratamiento, a la variable independiente, ¿sí? Después acá tenemos el cuadrado del análisis de la varianza, donde fíjense que me arroja para el efecto tratamiento, vean el valor de F, qué alto que me da el valor de F, ¿no? Para el efecto tratamiento. ¿Sí? Es decir, que hay una gran variabilidad entre los tratamientos. ¿Sí? Si nos íbamos obviamente acá tenemos que buscar para los grados de libertad correspondientes si queremos hacer a mano, pero esto cuando hacemos con el Infostat no nos interesa hacer el gráfico ni nada, sino que directamente nos fijamos en el valor de P, el valor de probabilidad, y me dice que la probabilidad de que esto se dé por azar, de que este resultado observado, estos resultados, se den por azar, son menores a 0,0001. ¿Sí? O dicho en términos de porcentaje, ¿sí? Corremos 2 lugares a la coma, decimos que la probabilidad es menor al 0,01%. Una probabilidad muy baja, ¿sí? De que esto se dé por azar. Entonces podemos concluir de que las diferencias observadas fueron estadísticamente significativas, se debieron al tratamiento, ¿sí? Se debieron al tratamiento porque tiene una baja probabilidad de que eso se dé por azar, ¿sí? Tiene una probabilidad menor al 0,0001. ¿Sí? Se entiende la utilidad o la aplicación del diseño en bloque, ¿sí? ¿Cuándo van a usar? Cuando ustedes, por ejemplo, quieran realizar un experimento donde sus unidades experimentales, ¿sí? Tienen previo al tratamiento, porque obviamente el tratamiento va a ser una fuente de variación o de variabilidad conocida sobre el efecto, sobre la variable que yo quiero evaluar, pero además de esa fuente de variabilidad, tenemos alguna otra fuente conocida que nosotros sabemos que me va a provocar una variabilidad adicional. Y acá justamente hoy leí que usó un nombrecito que me gustó mucho, una palabrita que no sé dónde va a estar acá. A ver. Aguántenme un toque. Porque describía muy bien con una sola palabra. No. No se lo encuentro. Pero hablaba de ruido, entre comillas. Hacía mención a la palabra ruido, que es cuando hay alguna fuente que está provocando una variabilidad adicional. ¿Se entiende? Lo que no estoy viendo que no me salió es el resultado de Tukey.
No sé por qué no me sale. A ver, acá está el caso. O sea, viendo este resultado acá, observando el resultado, yo sé que hay diferencia entre entre los diferentes tratamientos. Hay diferencias estadísticamente significativas. Incluso también se suele decir, de acuerdo al valor de P, si es un valor muy chico, muy pequeño, algunos suelen hablar de diferencias muy significativas o altamente significativas, porque es muy baja la probabilidad. Algunos usan ese término, otros no lo utilizan. Pero quería mostrarles un poco acá sobre el resultado que nos da, creo que estos hicieron Tukey. Ah, no, le pidió el SD de Fisher. Fíjense acá. Este es otro test que le pidieron, Pojanova, el test LSD de Fisher. Y fíjense lo que nos dice acá. Letras distintas. Letras distintas indican diferencias significativas. P-valor menor a 0,05. Entonces, por ejemplo, acá me dice que cultivar creo que hace referencia acá hace referencia a los bloques. Que hay diferencia entre los bloques. ¿Sí? Por ejemplo, entre el 1, el 3 y el 4 que tienen la misma letra, no hay diferencias significativas, ¿sí? Porque comparten la misma letra. Mientras que el grupo 2 tiene otra letra, está indicada con otra letra, sí se diferencia de los otros 3 tratamientos. No, este es el de la NOVA nomás. Vamos a ver acá. Me fijé en otra tabla. No, este no tiene. Pero básicamente eso, cuando ustedes vean cuestión de letras, en la tabla que les están informando letritas, ¿sí? Hace referencia a dónde está la diferencia entre cada tratamiento, ¿sí? En este caso, este es de otros datos, no es con el que trabajamos nosotros, ¿sí? Se evaluaron diferentes cultivares, pero me está diciendo sí que, evidentemente acá, a ver qué dice el cuadro de análisis de la varianza, si me da un p-valor de el efecto cultivar, que sería el tratamiento, me da un p-valor de 0,003, ¿sí? O sea, estoy rechazando la hipótesis nula, digo que al menos una de las mu es diferente, pero no sé cuál. No sé cuál de esos 4 tratamientos. Me voy al test Pojanova y ahí sí me está diciendo que el cultivar 2 se diferencia de los otros cultivares. ¿Sí? Del 1, del 4 y del 3. Que hay una diferencia estadísticamente significativa. Y a su vez, el 1, el 3 y el 4 son iguales entre sí. Eso me está dando el resultado de este test Pojanova. ¿Se entiende? ¿Se entiende A ver, acá vimos
una aplicación, no vimos solamente el diseño experimental, sino ya aplicado a la cuestión del análisis estadístico en relación a la ANOVA y a la interpretación de los resultados. A ver, un poquito. Quiero ver algunos resultados. Acá tengo un par de trabajos abiertos. Fíjense también, obviamente, cuando se expresan los resultados en un trabajo, también se pueden usar gráficos, ¿sí? Obviamente los gráficos complementan a las tablas. ¿Sí? A ver. Tengo una copia. Acá. Fíjense acá, por ejemplo, nos da los dos tratamientos, ¿sí? Y me dice acá, letras distintas indican diferencias significativas, ¿eh? Nos está diciendo que hay una diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Quiero ver qué tipo de análisis hicieron. A ver, un poquito. Fíjense acá en esta tabla se ve mejor. Tenemos 3 tratamientos, que son inclusión de grasa en la dieta, inclusión de grasa en dieta de cerdas primíparas, y evalúan el efecto sobre la reproducción y performance de la camada. Entonces, vamos a observar los resultados y vamos a ver que hay 3 tratamientos. Obviamente eso está descrito más arriba. Tenemos el tratamiento 0, o sea que no tiene nada de grasa, el tratamiento 3,5 y 7% respectivamente. Tenemos número de cerdas por tratamiento, 6 repeticiones, y diferentes variables que se analizaron. ¿Sí? Acá analizaron lechones en nacidos vivos, nacidos muertos, totales, etc. Y acá me dice abajo, en la misma hilera, en la misma fila sería, medias con diferentes superíndices difieren significativamente. P menor a 0,05. Acá, por ejemplo, en la primera variable, lechones nacidos vivos, fíjense que cada variable está con la misma letra, con la letra A. Está con la letra A. Y si vamos al valor de probabilidad, también es un valor alto de 0,44. ¿Sí? Es decir, que ya cuando hicimos eso es otra cosa. Si ustedes hacen un análisis de la varianza, ¿sí? Y dicen que u observan que no hay diferencias significativas, no tiene sentido hacer un test post-ANOVA, porque ya no hay diferencia. ¿Qué diferencia van a buscar si la ANOVA les dijo que no?
Pero no obstante se suele informar, sobre todo si estamos haciendo una tabla con varias variables, también para no confundir se suele poner la letra para, digamos, que quede más claro que no hay diferencia entre los diferentes tratamientos. Lo mismo para la segunda variable. También me da un p-valor alto. Vamos con la que nos da un p-valor. Acá. Fíjense acá ocurre algo importante. Cuando hablamos de ANOVA, análisis de la varianza y nivel de alfa, y los resultados de la ANOVA, ¿dónde era que estaba? Acá. A ver un poquito. Cuando hablamos del p-valor, ¿cuándo nosotros aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo, por ejemplo, yo acepto la hipótesis nula? Observando acá el p-valor. ¿Qué les parece? Si mi nivel de alfa generalmente es, como usualmente se trabaja, de 0,05. ¿Cuándo yo acepto la hipótesis nula? Cuando el valor es mayor a 0,05. Bien, bien, bien. Cuando el valor de probabilidad acá es mayor a 0,05. Fíjense qué ocurre en este caso acá. Observando acá este p-valor. P-valor, acá arriba. Ahí. P-valor. Y en esta situación me da 0,0509. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la hipótesis nula? ¿Qué harían ustedes? ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Es mayor o no a 0,05? Sí es mayor, pero no sé si es tan significativamente mayor. Pero es mayor. O sea, Sí. ¿qué hago? ¿Acepto o rechazo? Tengo que tomar una decisión. Es tipo, decidite, Horacio. ¿Qué haces? ¿Aceptás o rechazás? ¿Qué harían Aceptamos. ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría, a ver, Verónica, Romina, Mari, Horacio, a ver si soy yo, Víctor? ¿Aceptan o rechazan la hipótesis nula? Tania, ¿aceptás o rechazás la hipótesis nula? Acepto. Aceptamos la hipótesis nula y decimos concluimos que las diferencias observadas son o no son estadísticamente significativas. ¿Mm? Si yo acepto la hipótesis nula, ¿qué hago? ¿Dónde está? Acá. Si acepto la hipótesis nula, ¿hay o no hay diferencia entre las medias, entre los tratamientos, estadísticamente significativas? No hay diferencia. No hay diferencia, entonces decimos que el tratamiento no produjo diferencias. Los distintos tratamientos no produjeron diferencias. ¿Sí? Eso es lo que decimos. O dicho de otra forma, la probabilidad de ocurrencia es mayor al nivel de alfa, que es 0,05. Este es mayor. Entonces debería aceptar la hipótesis nula. Epa, ¿qué pasó acá?
¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las letras? Hay una diferencia. Hay diferencias. El test adicional que se hizo, que a ver cuál es. No sé si me va a detallar acá en material y método. Debería... a ver si en el resumen está... No, no me especifica qué Pojanova hicieron. Fíjense acá, por ejemplo, hablan del diseño experimental, se empleó un diseño completamente aleatorizado. No me especifica qué Pojanova usaron. Pero fíjense la importancia. Obviamente, cuando tenemos un p-valor muy alto acá, como el primer caso, el segundo, el tercero, el cuarto, donde tenemos valores altos de probabilidad, obviamente acá las letras me van a salir iguales, ¿sí? Pero en este caso, donde nuestro valor de probabilidad está muy cercano, si bien está por encima del nivel de alfa, pero no se aleja mucho, como en este caso se aleja, este ya prácticamente es 0,051, ¿sí? No se aleja mucho, es importante hacer de todas maneras la prueba Pojanova, porque estas pruebas suelen ser un poco más sensibles, ¿sí? Y me detectan diferencias que por ahí directamente el análisis de la varianza no me las sabe detectar, ¿sí? No me las puede detectar. En este caso el Pojanova sí me las detectó. Entonces, cuando ustedes obtengan un valor de probabilidad que si bien supera el nivel de alfa, pero acá, por ejemplo, puede haber dado 0,06, 0,07, de todas maneras, hacemos un test Pojanova, porque puede ser que ese test sí nos indique diferencias estadísticamente significativas. Obviamente acá en el siguiente caso, donde tenemos un valor menor al de alfa, 0,045, ahí sí ya rechazamos la hipótesis nula, y esto está respaldado nuevamente por el resultado del Pojanova. Y en este caso, donde tenemos un P de 0,11, si bien no es muy alto, ya el Pojanova me dice que no hay diferencias. ¿Sí? Les pregunto, no sé si, no me acuerdo si hablamos de esto en la primera clase. Todos los que están acá, o sea, coinciden en cuanto a qué especialización desean realizar. Van a seguir van a hacer clínica, van a hacer producción, van a hacer salud pública. ¿Qué tienen pensado hacer cuando lleguen a ese momento de elegir la especialidad? Producción, Yo salud pública. salud pública. Ajá. Los demás, Yo producción animal. producción, bien. Salud pública. Por ahí las cuestiones de estadística se aplican de manera diferente o son distintos tipos de análisis según el área en la cual estamos trabajando. Esto que nosotros estamos trabajando acá es más aplicado, fíjense que siempre usamos ejemplos de producción, es más aplicado, eso no quiere decir que nos sirva para clínica y para salud pública, pero
a lo que voy es que hay otros análisis estadísticos que son más adecuados para otras cuestiones. Hay, por ejemplo, un análisis, creo que es la curva de Kaplan y Meier, no sé si la escucharon. Acá. Curva de Kaplan y Meier, que se utiliza mucho para evaluar supervivencia. Es un análisis un poquito más complejo, que por ahí quizás cuando se realicen algún trabajo o su tesis incluye trabajar evaluando la supervivencia de los pacientes o no sé, puede ser que necesiten realizar otro tipo de análisis. No quiere decir que esto que estamos viendo acá no sirve, obviamente esta es la base de la cual parte todo. Acá partimos y después sí comienzan a puntualizarse otras cuestiones de acuerdo a la especialidad. Y bueno, a ver un poquito. Fíjense que acá en este caso que evalúa, es más relacionado a clínica, no más sino relacionado a clínica, factores predisponentes a la parvovirosis canina, y utiliza otro análisis acá. Usa la correlación de Pearson. Es otro tipo de análisis que se realiza. ¿Sí? Por eso tengan presente que de acuerdo al tipo de trabajo que van a realizar, ¿sí? No siempre va a ser todo análisis de la varianza. ¿Sí? No siempre. Si están trabajando, por ejemplo, con variables de tipo cualitativa, y seguramente pueden usar un test de chi cuadrado, ¿sí? Eso va a ir variando conforme al tipo de trabajo que están realizando.